Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional. El programa que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en el mes de febrero, pero que va a continuar transmitiéndose durante los primeros días del mes de marzo. Qué manera de pasar, ¿no es cierto?, rápido, algunos dicen, este verano. Se viene marzo, que es un mes que trae el pago de muchas cosas, que es complicado, ingreso a clases, aumenta el tema, ¿no es cierto?, del transporte público en cuanto a que también crece la población que se traslada, etcétera. Una serie de circunstancias que en el mes de marzo, y no podemos dejar pasar, que el 11 de marzo es el cambio, ¿no es cierto?, de gobierno. Deja el gobierno de Gabriel Boric como presidente, el actual gobierno, y asume, ¿no es cierto?, un nuevo gobierno encabezado por José Antonio Cast. Temas que van a pasar en este marzo, parte de lo que vamos a conversar, ¿no es cierto?, con nuestros tres interesantes invitados, todos de nuestra región, en esta cita regional. ¿Cómo está Raúl Celis, ex intendente regional, abogado, académico? Bueno, la verdad que un currículum que desde la región es muy importante e interesante. ¿Cómo está Raúl? Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación y espero que pasemos un buen momento junto a los otros dos contertulios que ya vas a presentar. Sin duda, siempre este programa es muy visto y quienes, ¿no es cierto?, son parte de quienes son televidentes de nuestro canal nos dicen y nos señalan de que muy agradados por las opiniones de quienes son parte del Cita Regional. Fernando Wilson, ¿cómo está? Profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, un académico, ¿no es cierto?, con una serie de grados que también es importante que esté acá, en nuestra región. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias a Dios, volviendo ya a las actividades, digamos, aprestándonos al inicio de las clases. Y siempre las vacaciones son demasiado cortas para lo que uno querría, pero fueron suficientes. Bueno, Ya señalaban está, los ya está abuelos que bueno. cuando uno avanzaba en edad se hacían más cortas las vacaciones, los días, los meses, los años. Y parece que Todo. eso les está pasando a ustedes, ¿o no? Pero es que es porque tienen menos tiempo, si es una Sí, sí, eso es. cosa Exacto. natural. Sí, 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 eso es, sin duda. Oye, y René López, ¿cómo está? Un gusto saludarle también, René. Y gracias por estar con nosotros, ex concejal de Viña del Mar y también ex candidato a varios cargos que lamentablemente, ¿no es cierto?, en las urnas no se dio, pero sabemos que sí, con ese espíritu de apoyar a la comunidad. Seguimos, por supuesto, querido Bernardo, un saludo también a toda la gente que nos ve, que es mucha, y también, por supuesto, a Fernando y a Raúl, que nos damos una linda conversación. Bien, perfecto. Vamos a comenzar de inmediato, ¿no es cierto? Tengo que presentarle a los amigos inquisidores del tiempo para que podamos ir, ¿no es cierto?, equilibrando lo que es la opinión de cada uno de ustedes. Quiero partir con un tema que lo hemos tratado habitualmente en los últimos programas, se ha tratado, que tiene que ver con Gendarmería de Chile. ¿Qué está pasando en Gendarmería de Chile? Cada semana, cada día nos encontramos con una nueva novedad. Lo que me ha llamado la atención es que el actual director de Gendarmería, director nacional, eh, cuando se conoce esto de los dos reos, ¿no es cierto?, que se escaparon de un centro penitenciario de la región metropolitana e incluso vestidos con uniforme de Gendarmería, que aún no se ha dicho si eran los reales o eran imitaciones, eh, no descartó de que hubiese algo de corrupción, que creo que es lo primero o el primer personero de Gendarmería que escucho tajantemente en decir, ojo, aquí puede haber algo. Pero este tipo de situaciones, la verdad que me da la impresión que hacen perder cuál debiera ser el fondo de la discusión. ¿Qué hacemos hoy con Gendarmería? Quiero partir con ustedes, Raúl. Gracias, Bernardo. Yo creo que aquí habría que partir por algo que le escuché a un ex ministro de Justicia, y él decía, un tema prioritario en el último tiempo y del futuro gobierno es la seguridad pública, a todos los problemas en materia de seguridad. Pero
Dentro de la seguridad hay un aspecto que no ha sido abordado como prioritario. Y ese tema es precisamente el referido al sistema penitenciario. Yo pienso que efectivamente debe ser eh, un aspecto clave dentro de la próxima administración. Es cierto que José Antonio Cast ha viajado a otros países para ver los modelos carcelarios. Es cierto que hay un proyecto de reforma que traspasa a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. Es cierto que hay en construcción nuevos recintos penitenciarios que van a permitir un aumento de 15.000 plazas de la población que hoy día está en las cárceles de aquí al 2030. Pero a mí me parece que el problema penitenciario debe ser tan importante como Carabineros, como la PDI. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se arregla? Eh, no es fácil. Yo creo que indudablemente el hacinamiento es una causa, como lo han reconocido en Gendarmería, que les ha hecho perder, y han dicho ellos, el control sobre los recintos penitenciarios. Hay una capacidad estimada de 42.000 personas más o menos en Chile, en las cárceles chilenas. Se decía que hasta 50.000 podía llegarse razonablemente. sin desbordarse el sistema, pero estamos en 60 y tantos mil, 62.000 más o menos. De modo que estamos en presencia de un sistema completamente desbordado, donde el crimen organizado también toma un papel preponderante en el control de las cárceles, y por eso que pienso yo que es un problema que obviamente no tengo la solución, pero tiene que ser absolutamente prioritario. Los cambios de dependencia que pasen a tener un tratamiento similar a las fuerzas de orden y seguridad, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, yo creo que son importantes, pero no van a resolver el problema. El despejar un poco las cárceles con personas de cierta edad o que hayan cometido delitos menores, como han propuesto algunos expertos, en parte va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Y yo creo que hay que partir reconociendo que hoy día las cárceles amparan a personas que no estaban Exacto. acostumbradas a hacerlo en años anteriores. ¿Ah? Y eso exige una modernización completa de Gendarmería, y para eso me parece que las visitas que ha hecho el presidente el presidente electo, a otros países pueden ser de mayor utilidad, pero tiene que tener igual importancia que el combate contra el delito, la modernización del sistema penitenciario. Sin duda. René Luis, se habla de que ha cambiado la criminalidad, ¿no es cierto? Que el crimen organizado llegó a este país y eso también ha hecho cambiar un poco la realidad dentro de las cárceles y que los gendarmes no estaban preparados, como nosotros tampoco en este país estamos preparados para asumir esta nueva realidad. ¿Pasará por ahí también un poco este cambio y esta situación que está ocurriendo en Gendarmería? Yo creo, estimado Bernardo, que hay que hacer una completa reforma, pero muy estructural al sistema actual penitenciario. Creo que efectivamente estamos todos de acuerdo. No solamente el paso bajo la responsabilidad de seguridad, que obviamente es una asistencia mínima. Tú sabes que hoy día es un servicio público, por tanto, dentro de Gendarmería hay 8 asociaciones funcionarios. 8. O sea, es una cosa brutal. Por tanto, digamos, no hay control jerárquico de esos términos, en el término de cómo uno lo entiende, en fuerza, digamos, de orden, ¿sí? Pero que lo primero es eso, está bien que se haga, ojalá que efectivamente se apruebe. Hay que hacer cambio en la vestimenta, como se ha dicho, no puede haber hoy día por la vestimenta cambiar o generar, digamos, liderazgo interno, hay que cambiar efectivamente lo que es el control de las comunicaciones. Hoy día los presos lideran sus organismos desde la cárcel. Hay que mejorar las condiciones laborales también y de remuneraciones de los funcionarios que están hoy día en muy malas condiciones. Hay que mejorar las condiciones logísticas. O sea, lo que hay que hacer es que Gendarmería es una cosa muy brutal.
y muy potente. Es parte, lo que pasa es que siempre fueron como los hermanos pobres de la seguridad. Hoy día vemos que son muy importantes porque la corrupción, que ya está completamente metida, digamos, en la enfermería, eh, hace mucho daño al sistema en su conjunto, porque hoy día efectivamente la enfermería no tiene un control adecuado de todas las cárceles que hoy día hay. Termino con esto. También hay que hacer cosas relevantes, por ejemplo, si hay que hacer cárceles y construir cárceles, el Estado debe tener la certeza de que donde decida construir, se construye. Hoy día, si tú preguntas a la comunidad si quiere cárceles, o a los alcaldes, o quiere el relleno sanitario para la basura, te van a decir que no. Bueno, el Estado tiene que imponer la fuerza para decir, ¿sabe qué? Aquí se construye, hay que hacer esta aquí, tremenda infraestructura nueva, porque de lo contrario, finalmente terminamos en un círculo vicioso donde la corrupción campea y finalmente vulnera a través de la corrupción, digo, a través del dinero o de las amenazas. ¿Por qué, por ejemplo, todos los representantes están buscando a cara descubierta sus actividades dentro de las cárceles? Yo he visto cárceles en otros países del mundo donde están ellos cubiertos con su identidad. Porque, claro, te amenazan a la mamá, a a la familia. Entonces, es mejor de repente conceder estos espacios de corrupción eh, que tener la incerteza, digamos, de que puedan afectar a tu familia. Eso es un cambio que hay que hacer vital en todos los aspectos. Yo creo que si no, vamos a estar toqueando siempre en lo que hay que hacer. Perfecto. Fernando Wilson, en la propuesta, ¿no es cierto?, de ley que hay en este momento, se habla de que Gendarmería deberá depender de una parte del Ministerio de Defensa y de otra del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Será lo adecuado esto cambiando aquello? Bueno, precisamente lo que mencionaba René hace un par de minutos. Hoy día Gendarmería está en una suerte de limbo institucional que ha impactado fuertemente su ethos interno y la moral de los gendarmes. Recuerdo incluso que hace algunos años atrás se hablaba que alguna de las múltiples organizaciones gremiales exigía que no se los considerase una policía armada, querían considerarse como un servicio civil. Naturalmente eso ya, naturalmente una organización que porta armas de fuego y que ejerce disciplina y violencia controlada debe considerársela una policía penitenciaria. Y en esa condición no puede tener órganos sindicales, es decir, de la misma forma que no lo tienen ni la PDI ni Carabineros, y debe de dársele la naturaleza propia de una organización. Eso unido a todas las consideraciones que han mencionado Raúl y René en términos de que las cárceles deben tener un régimen disciplinario que impida a los presos marcar diferencias entre ellos, debiese existir un uniforme, debiese existir un único rancho, no debiese existir la posibilidad de alteraciones o de ostentaciones de estatus. Y una serie de otras herramientas, pero nada de eso puede funcionar si es que eh, Gendarmería no tiene una visión clara de sus funciones y opera sobre la base de una confusión o una ambigüedad tremenda. Entiendo que la reforma que se propone ahora es precisamente convertirla en una policía penitenciaria y darle dicha condición. Pero me parece que, por ejemplo, algunos factores que han sido adoptados en distintos países europeos, por ejemplo, la anonimidad de los gendarmes respecto a la población penitenciaria, son elementos que deberían adoptarse en términos de seguridad. Estas coronas de flores que han sido enviadas a distintas residencias de oficiales claramente muestran un grado de descontrol. Esto unido a la fiesta que se viralizó a través de una red social donde se veía licores de alto valor. Al final del día era una reunión social que perfectamente habría podido ser llevada a cabo afuera. Es decir, nos demuestra un grado de descontrol y no quiero pensar que eso fue descontrol y no connivencia de los gendarmes, porque la operación Apocalipsis en Colina 1 sacó al 10% del cuadro de gendarmes Sí, pues. de dicha cárcel porque estaban involucrados en tráfico comercial que iba desde droga hasta celulares a los reclusos. Por lo tanto, es claro que se necesita un golpe de disciplina y de organización a una institución que está hoy día brutalmente apremiada por sobrecarga de trabajo y las condiciones a través de las cuales desempeña esas funciones.
Raúl, fíjese que escuché del propio director nacional de Gendarmería lo que hablaba un poco de la planta, de lo que significa la función, que esta no crece. Aumenta la cantidad de reos, ¿no es cierto? Pero no crece la planta. Y eso tiene que ver con algo que yo creo que es más profundo, tiene que ver con que es motivante la labor, hay un tema económico también, pero sin duda la inseguridad y el miedo que pueda estar, porque imagínense un funcionario público que está, ¿cuánto? 8, 12 horas conviviendo, y seamos francos, con delincuentes y quizá hoy con delincuentes de otra calaña peor. Sin duda, no es muy motivante entrar a una institución de ese tipo, Raúl. Claro que no es muy motivante. Yo no sé, los televidentes si habrán tenido la oportunidad de estar en alguna cárcel. Yo he visitado a lo menos cuatro, que me acuerdo en este momento, y las condiciones en las cárceles son realmente tremendas. Uno se puede imaginar una mala condición, pero la realidad supera la imaginación. ¿Ah? Es realmente las condiciones en las que están los presos, en general son, pero muy, muy malas en nuestro país. Y si son malas las condiciones en las que están los presos, bueno, para quienes trabajan en las penitenciarías, en los recintos penitenciarios, obviamente que es un trabajo complicado, que se hace cuesta arriba. Decía recién Fernando, también René, hablaban de que era un organismo, Gendarmería. Y es cierto, es un órgano público que tiene sindicatos, que tiene gremios, y eso es, por supuesto, totalmente fuera de... No puede tener un trato de ese tipo, Gendarmería. Si decimos que la seguridad es clave en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, la parte final de la cadena, que es cuando las personas son detenidas y caen en prisión, debe tener también un trato similar al de las policías. Por eso que creo yo que las condiciones laborales de los gendarmes tiene que ser similar a las de las fuerzas de orden y seguridad, similar a la de las Fuerzas Armadas. Y también contemplar lo que se decía hace un rato atrás, en el sentido de mantener el anonimato. Hay cárceles que están en lugares pequeños, entonces la posibilidad de amenaza a los funcionarios es muy alto. El contacto con los reos es peligroso. Y la corrupción en Gendarmería es un hecho prácticamente aceptado por el director nacional de Gendarmería, por los fiscales, la participación de personal de Gendarmería en esta reciente fuga que se suma, es la quinta, perdón, en un año y medio. Colina 1, Colina 2, Valparaíso y de la posta central en Santiago. O sea, estas fugas no son casualidades, ¿ah? Estas fugas revelan que existe un sistema completamente desbordado y en este último casi con escándalo, solo comparable, según un ex director de Gendarmería, a la del año 96 cuando se fugaron en helicóptero los asesinos de Jaime Guzmán. Oiga, y le faltó una, Raúl, la de aquel río, ¿no es cierto?, que fue sentenciado a prisión y resulta que se escapó del tribunal, donde la reacción de los gendarmes, la verdad, fue muy lenta, No, es incluso... que se no alcanzó a llegar al recinto penitenciario. Por Exacto. eso. Menos Claro, mal que Pero después claro, se ha arrancado lo detuvieron horas espe- después, pero espectacularmente se arrancó. ¿Ah? sí, también. Espectacularmente. ¿Por qué? Porque la puerta al tribunal estaba Ah, mala. bala. O sea, René, sin duda, muchas veces acá uno dice, pero ¿qué está pasando con los gendarmes? Responsabiliza a los gendarmes. Claro, hay casos puntuales, como en todas las instituciones, hay casos puntuales. Ahora, ¿qué hace la Dirección Nacional de Gendarmería? Corta cabeza, ¿no es cierto? Parte por sacar o llamar a retiro a quienes son los directores, los jefes, etcétera, etcétera. Perdona, ¿me puedes permitir ahí una Sí, pequeña... yo leí que estaban cortando cabezas como condenados y yo tengo mis dudas de que ese sea el camino. exacto. Los problemas hay que investigarlos primero, a qué se deben, porque hasta uno podría pensar que hubo una especie de sabotaje. Yo quería sacar al número uno, al número dos, al número tres del recinto penitenciario. Me llamó la atención esa decisión tan
apresurada, a mi juicio, sin una investigación previa. Bueno, el ministro actual de Justicia dijo que aquí probablemente hay un sabotaje, René, pero eso es lo que llama la atención. ¿Será la medida sacar a quienes lideran el tema? Porque se habla de investigación, pero recién aparecieron autoridades de justicia, el Ministerio de Justicia, diciendo vamos a llegar al fondo. ¿Cuándo? Cuando le quedan días para dejar el gobierno. 12 El drama que días. yo encuentro acá, el drama que yo encuentro acá efectivamente es este. Tú estás sacando un personal que puede ser un personal bastante bueno técnicamente o preparado. El Estado lleva años invirtiendo en la preparación de autoridades de gendarmería. No sé si lo adecuado es sacarlo por la responsabilidad, digamos, de mando. Pues yo creo que, como dice Raúl, es mucho más importante, digamos, estudiar por qué pasa esto, quiénes son los involucrados, llegar finalmente al problema y no dar una solución de que hay responsabilidades que se resuelven en el más alto nivel, pero que no pasan a tocar el problema de fondo. Aquí hay un problema que tú planteabas muy bien. Hay un problema. Tenemos 40% en los últimos años de mayor cantidad de presos y no ha aumentado la cantidad de gendarmes. Un problema de remuneración. Los gendarmes ganan muy poco. Siempre le decían que eran los pobres. Yo estuve preso en la dictadura militar, estuve varios meses preso en la cárcel pública del país, en la antigua cárcel pública, y yo notaba en un ambiente, es un mundo, una subcultura, lo que pasa en la cárcel, y allí uno se daba cuenta de la forma de la vida muy limitada, muy pobre que tenían los gendarmes en esa época. Esto se ha mantenido con el tiempo. Sumado a esto que, como digo, malas remuneraciones. Si ustedes ven, cuando se hace la investigación grande, esta que sacó a hartos gendarmes a la calle, eh, una de las esposas había recibido varios aportes y que era como 30 y sumaban 6 millones de pesos. Estamos hablando de que son corrupciones de tan bajo nivel, en razón de que son solo tan bajos, que finalmente el trabajo no es importante. Yo creo que hay que mejorar las remuneraciones para que se dé la pega, duela, digamos, y no como un día que día complica bastante, que es cierta, insegura, está vinculado con lo peor de la humanidad y más encima mal pagado. Y por último, yo diría que necesitamos nosotros esta forma de ver gendarmería. Yo comparto, creo que no puede ser un servicio público, hay que darle el nivel que corresponde como un organismo de seguridad, pero hay que darle una respetabilidad también pública. Y hoy día esa respetabilidad está perdido. Eso significa todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho en términos de inversión pública también, que hay que mejorar, obviamente. ¿Cómo es posible? Digo, todavía estamos en el año 2026 y todavía estamos probando recién si funcionan los inhibidores de contacto de los pesos. Una cosa uno diría que es tan fácil hoy día a nivel tecnológico de producir, todavía no se produce porque los mismos, según entiendo, los mismos pesos han dicho que si le ponen inhibidores van a dejar las cárceles completamente vulneradas más que lo que ya están. O sea, la mirada de gendarmería, Bernardo, como hemos hablado acá con Fernando y con Raúl, es integral, es completa y es importante para lo que viene, porque si no tenemos ahí este estado fuerte, finalmente se nos va a hacer más poroso y más Perfecto. vulnerable el tema del crimen organizado. Gracias. Fernando Wilson, termino con usted este primer bloque y también esta parte del tema que es muy interesante. Ahora, hay que señalarlo. Estamos conversando lo que pasa en Gendarmería, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de funcionarios y funcionarias de Gendarmería, sin duda, cumplen una gran labor. Y eso también hay que destacarlo. El problema es que, como en toda institución, reitero, no faltan quienes son más volubles, ¿no es cierto?, quienes cometen este tipo de hechos, pero no por ello se puede enlodar a todos los que cumplen una gran labor, como ocurre con cientos de funcionarios y funcionarias de esta institución que es Gendarmería. Fernando Wilson, termino con usted este primer No, bloque. no, y insistir que eso, precisamente el convertirlos en una policía penitenciaria, en darles las herramientas y darles la dignidad de funcionamiento, contribuye precisamente en reducir las oportunidades que tienen las manzanas podridas de extender su influencia sobre personas que se sienten provistos de las herramientas y de las instrucciones y sobre todo el respaldo para el cumplimiento de una función que es, digamos, límite, que es extremadamente riesgosa y que incluso al contrario de las policías,
representa el contacto permanente con personas condenadas. Por lo tanto, digamos, merecen un nivel de atención y una dignidad y un respeto objetivamente superiores, y que evidentemente, pese a no poder sindicalizarse, les ofrece unas condiciones de funcionamiento, probablemente el ser adscritos a la justicia militar, etcétera, que por un lado les va a exigir mucho más disciplina, pero por otro lado les va a dar la dignidad que naturalmente sienten que el sistema actual no les entrega. De alguna forma, tanto Gendarmería y la disciplina interna en los recintos penitenciarios y el funcionamiento general del régimen de cárceles en Chile está obsoleto, y las condiciones materiales, como ha mencionado tanto René como Raúl, son horrorosas. Yo también tuve la oportunidad, si bien es cierto, hace décadas, durante mis estudios de pregrado, de visitar dos cárceles, y lo que más impactaba era la suciedad. Es decir, tanto a a los reos como a Gendarmería eh, trabajan en un ambiente sucio, lo cual, primero que nada, demuestra falta de disciplina. Digamos, demuestra una falta de organización. Y eso solamente, en el caso de los gendarmes, se puede explicar por la falta de dotación y falta de estímulos. Sin duda. Solo para terminar este primer bloque, quienes tuvimos la posibilidad de conocer la antigua cárcel de Valparaíso, ¿no es cierto?, ubicada en el Cerro Cárcel, ingresar por ese portón grande a un espacio que había donde estaba la recepción, una pequeña oficina, y después que abrieran el otro portón que comunicaba con el patio, la verdad Era que horrible. es una experiencia que no se la doy a nadie. Tuve la posibilidad de hacerlo un par de veces, cumpliendo esta función periodística. Pero es una experiencia que no se le da a nadie, que uno dice, ojalá no me toque a mí por esa, uno nunca sabe, pero por esa circunstancia de la vida, Y tú decís 2 veces ahí, imagínate. imagínate. Así que la verdad es que ahora supuestamente la infraestructura ha mejorado con las últimas cárceles, pero el hacinamiento, y como dice Fernando y como dice Raúl Celi, la verdad es que igual es un mundo aparte que lamentablemente hay algunos que tienen que vivirlo. Nos separamos por algunos segundos de este programa Cita Regional. Estamos con Raúl Celis, con Fernando Wilson, con René Lues, dialogando de temas interesantes, tanto a nivel regional como nacional también, y que deben ser quizás de conversación diaria de nuestros televidentes, porque son temas que van marcando la pauta de lo que pasa un poquito más allá de nuestros hogares. Reiteramos, nos separamos por algunos segundos y ya volvemos con este Cita Regional en Quinta Visión. Retomamos este programa Cita Regional a través de Quinta Visión, hoy conversando con Raúl Celis, con René Lues y con Fernando Wilson. En la primera parte le dimos extenso diálogo y análisis al tema de Gendarmería, pero ahora queremos tratar otro tipo de temas que también son de importancia. Por ejemplo, el cable de la polémica. En el programa pasado, ¿no es cierto?, Cita Regional, conocíamos lo que estaba pasando con esta sanción de Estados Unidos a 3 personeros de telecomunicaciones de nuestro país, pero con el correr de los días se fueron conociendo nombres, entre ellos, ¿no es cierto?, el actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Se fueron conociendo nombres, pero se fueron conociendo situaciones que están ligadas justamente a este tema, el famoso cable de la polémica, como lo hemos puesto acá en la pauta, porque incluso ha habido reuniones, hubo decretos que se firmaron, cuestiones que en su momento no se dieron a conocer. Recuerdo que salió el embajador de Estados Unidos a dar una conferencia de prensa que fue bastante fuerte, que causó mucha molestia en el gobierno. Insisto, se ha perdido quizás un poco el fondo de lo que es esta situación, porque ya prácticamente no se ha hablado de la sanción. Sí lo ha hecho el presidente de la República, pero se ha ido conociendo otro tipo de antecedentes. Raúl Celis, ya con los días pasados, desde su perspectiva, ¿qué le ha parecido esta situación y a qué nos podría llevar? Me ha parecido una demostración más de la ineptitud del gobierno en cuestiones elementales. Y esta ineptitud ha llegado al punto de traspasar el problema, el presidente Boric, al próximo gobierno del presidente José Antonio Kast. La cantidad de mentiras que han habido, de contradicciones
entre los ministros de versiones contrapuestas, a mi juicio revelan, es muy preocupante. O sea, un gobierno que miente sistemáticamente a través de sus ministros, que niega cosas que pasaron, que redacta, que firma un decreto, el ministro de Transporte, que 2 días después lo deja sin efecto por errores de tipeo, cuando sabemos que ahí debe haber habido alguna instrucción. Además hace dudar, ¿por qué lo dejó sin efecto? Cuando lo firmó 2 días antes, ¿sabía lo que estaba firmando o se lo pusieron por delante? Porque en general yo las opiniones que he recibido del ministro de Transporte y Telecomunicaciones son buenas. Por eso que me hago esta pregunta. Ujú. ¿Él sabía lo que estaba firmando 2 días antes o simplemente se lo pusieron, no se dio cuenta y 2 días después lo dejó sin efecto por eso mismo? La participación de personeros del Partido Comunista, de subsecretarios, los constantes viajes que hubo a China financiados por El Estado chino, el Estado chino y por esta empresa China Mobile, que es empresa que, estatal. que es una empresa estatal, po. Como todas las empresas chinas, hay mayoría estatal. Y el 95% de los datos hoy día se transmiten por cable submarino, ¿ah? De los datos personales. Por lo tanto, que significa un peligro, un cable para la información, en este caso no solamente de Chile, sino que se refiere a toda Sudamérica, porque Chile, estos cables, que ya hay uno, el de Humboldt y este segundo, no solamente conectan a Chile con Asia, sino que es el punto de conexión con toda Sudamérica y probablemente un poco más allá del Caribe. Entonces, las cosas hay que mirarlas con seriedad. Uno no puede tan a tontas y a locas estar autorizando, no es que yo esté justificando a Estados Unidos, pero la liviandad con la que se observan se estudian estas cosas. Si el gobierno chino me dice, oiga, yo le financio gratis este cable submarino, con la condición que lo opere China Mobile International, creo que se llama. Esa es la única condición que le pongo. Pero China A nadie, Mobile es una empresa estatal. Las empresas estatales chinas tienen que pasar por inteligencia. El desde la ley, 95% de los datos claro, pasan por el cable. O sea, es un problema de seguridad nacional, indudablemente. Y Estados Unidos, y por eso yo creo que el ministro, el embajador estaba tan molesto, lo hizo saber en reiteradas ocasiones al gobierno, que nuevamente mintió, alegando casi desconocimiento, a muchísimos sectores del empresariado, en fin. eh, Creo que es un legado más de los muchos legados desafortunados de este gobierno. Fernando Wilson, lo veo ahí inquieto en dar su sí. opinión sobre esto. No, es que esto es un tema que he estudiado y sobre el que he hecho alguna publicación. A ver, un informe británico del Royal United Services Institute, el RUSI, que es como su academia, es el equivalente a la ANEPE chilena, plantea que el 47% de los ataques de hackeo cyber a nivel global provienen desde plataformas chinas, y cuando menos la mitad de ellas son estatales. Desde la Ley de Seguridad Cibernética China del año 2017, todas las empresas de telecomunicaciones chinas, pseudo privadas, estatales o de cualquier carácter, tienen conexión automática y permanente con los órganos de inteligencia electrónica del Estado chino. Es decir, entrar en este tipo de transacción es regalarle a los hackers chinos una autopista de conexión no solamente a Chile, sino que toda Latinoamérica, una red de acceso y de interferencia a todas las plataformas privadas o estatales latinoamericanas privilegiadas. Y a través de las plataformas latinoamericanas llegar a Estados Unidos. Ahora, yo tampoco tengo mayor
digamos, involucramiento respecto a la posición estatal norteamericana, pero lo que se adivina en esto es hastío de una maniobra en la cual uno adivina que ni siquiera el gobierno tiene una imagen totalmente clara que se conecta a lo que mencionaba Raúl, que son las mentiras sucesivas. Esto ha sido una entrega por capítulos en las que literalmente cada día se va conociendo una mentira nueva, en la cual se suponía que el presidente no sabía, luego descubrimos que sí lo sabía, donde descubrimos que era un documento que estaba en una etapa muy inicial, luego supimos que le quedaban solo semanas, la declaración es el sábado pasado del propio subsecretario, y luego supimos que había un decreto autorizado y luego reversado, luego sabemos que hubo una solicitud de concesión marítima en Concón para el establecimiento del cable. También llama profundamente la atención que no hubo ningún ecologista que surgiera reclamando por alguna especie en peligro, como se ha hecho frente a todos los desarrollos portuarios chilenos, etc. Y a uno le queda la impresión Los de plazos que, también. bueno, es que el tema de los plazos, a mí me queda la impresión de que esto estaba siendo preparado de manera discreta, lo cual demuestra también una torpeza impresionante. O sea, alguien puede creer que se puede hacer una cosa de este calibre sin que la inteligencia norteamericana se entere. O sea, por favor, si esto es primera línea a nivel global, esto es una de las definiciones primarias de interés de seguridad norteamericana, expresado en docenas de documentos, y realmente creían que en Chile íbamos a poder pasar por encima de la NSA, es de un infantilismo realmente impresionante. Y termino con solamente un planteamiento práctico. ¿Cuál es el sentido? A mí me queda la impresión que la idea era dejar esto tan avanzado y tan comprometido con China que el próximo gobierno se encontrara con este presente griego y no pudiera revertirlo. Y no puedo dejar de conectar esto con las conexiones del Partido Comunista, la presencia, en este caso, del subsecretario y su jefe de gabinete, de su militancia, el hecho de las acciones que ha tenido el Partido Comunista en Santiago, la exalcaldesa Iracy Hasler, la exdiputada, la diputada próxima senadora Carol Cariola, en extraños contactos con mediadores, el señor Yang, etcétera, viajes a China donde se los trata como ministros, etcétera, que sigue de alguna manera un patrón estándar que la República Popular China ha tenido en prácticamente todo África y el resto de América Latina. Por lo tanto, no seamos inocentes. O sea, evidentemente aquí había la intención de dejar un proceso tan avanzado que no pudiera ser revertido sin un escándalo internacional mayor, y que los norteamericanos no estuvieron dispuestos a tolerarlo y hicieron estallar la situación. Y lo peor de todo es que todavía no tenemos certeza de que lo que Perfecto. sabemos sea todo. Y usted se preguntará por qué tratamos este tema y qué tiene que ver nuestra región. Tiene que ver mucho porque resulta que para pedir la concesión marítima, ¿no es cierto? Porque en Concón, frente a la playa Amarilla, es donde se construiría, por llamarlo de alguna forma, la caseta que sería terminal para esto. Se pidió permiso y ya se ha confirmado a la Seremi de Obras Públicas por el tema. No había una respuesta clara y concreta pero se dice que se negó aquel permiso. A otra Seremi también. De hecho, hubo una reunión de representantes de la empresa con el alcalde de Concón, donde el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, sale diciendo que fue solamente una reunión informativa. No tiene nada que ver porque no es el municipio que tiene que ver con otorgar los permisos. Entonces, tiene mucho que ver hoy con Pero, nuestra perdón, región. Ahora, perdón, ustedes han dicho una cosa súper importante, porque cuando se habla de la noticia a nivel macro nacional, se habla de esta empresa china, pero pocos mencionan el apellido, empresa china que es oficialista, que depende, ¿no es cierto?, del gobierno chino. Entonces, son cosas que también no se han dado muy perdón. a Y conocer. un último elemento que por lo menos llama la atención. Ya se estableció en la playa Las Torpederas el punto de partida o de recepción del cable Humboldt. Sí. ¿Por qué crear una segunda instalación más de 10 kilómetros al norte para este otro cable? Otro detalle, ¿no será, Fernando, que uno tiene que ver con intereses estadounidenses y el otro con temas chinos? No, el punto central es porque la empresa china quiere tener control positivo total sobre Sí. su
cable. Y no nos vayamos a encontrar después con que, con la misma sorpresa con la que se encontró Perú respecto al puerto Chancay, que cuando llegó el momento que la Contraloría peruana trató de hacer una investigación sobre el funcionamiento del puerto, resulta que la empresa china Cosco, que tiene el mismo carácter que la empresa de comunicaciones mencionada, sacó el contrato y dijo, no, aquí los órganos del Estado peruano no pueden entrar. Bien. Y el cable Humboldt fue financiado también por Mitades, ¿eh? Ahí hay otra diferencia. O sea, bueno, enorme. Chile tiene control antecedentes sobre que sin duda le sirven también a René Lues para dar su opinión con respecto a este tema que, insisto, involucra de una u otra forma a nuestra región, René. Bueno, a mí se me ocurren dos dichos populares. Primero es algo más futbolero. Esto es penal en el minuto 90 del gobierno. Y lo segundo, un dicho que decían los abuelitos cuando tú mentías. Mejor ponerse rojo una vez que amarillo 10 veces. Mira, yo soy partidario de que Chile tome sus decisiones, de que tengamos soberanía de decidir respecto a lo que queremos hacer en términos económicos, también en términos de comunicaciones, y que ninguna, yo diría, potencia externa, por fuerte que sea o importante que sea, puede limitar esta capacidad nuestra de hacer soberanía por nuestras decisiones. Eso lo quiero dejar clarito. Pero dicho esto, me parece que los niveles de torpeza, de mentira, de verdades a medias, de ocultamiento finalmente de la verdad, de por qué una empresa china que financia todo, finalmente opera todo, porque normalmente en Chile se licitan este tipo de importantes obras o actividades. Aquí no se licita, yo pago y yo lo opero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién recibió algo? ¿Qué incentivo hubo para que alguna autoridad de gobierno haga esto? Aquí está metido defensa, está metido transporte, el bochorno del pobre ministro de Exteriores, el bochorno de explicar una cosa que después él mismo no tenía cómo saber y finalmente dijo cosas, puso todo digamos, su prestigio a decir barbaridades que después finalmente fueron desmintiéndose una tras otra. Yo creo que de verdad si hay un ejemplo brutal de desapego respecto de las normas, nosotros, yo no sé si tenemos, esto es un tema que me importa saber, si tenemos un nivel de seguridad respecto de nuestras comunicaciones. O sea, si los estándares de seguridad que tenemos en Chile permiten que, por ejemplo, no se nos roben la información o no se roben todas las comunicaciones que van o que irían por estos cables. Hay capacidad de verdad en Chile de aguantar esto. Es un tema muy sensible que se trató como amateur. Un tema tan brutalmente importante para el país se trata como si fuéramos amateur. Y supuestamente Chile es un país serio, responsable, tiene muy buena imagen afuera. Pero estas cosas son como que dan un poquito de vergüenza. Nuestras autoridades hacen esto, se tiran además cada uno el saco al otro y finalmente un representante de una potencia extranjera nos dice todo lo que, o sea, cuenta la verdad que debió haber dicho nuestras autoridades. Yo creo que de verdad este es un ejemplo brutal de la experiencia, de aprovechamiento, que si esto hubiese pasado, alguien tiene que haber ganado algo porque las autoridades no hacen todo esto por nada y finalmente que quede todo en poder de los chinos. ¿Qué ganábamos nosotros como país o algunas autoridades que hicieron posible esto? De verdad, yo creo que esto hay que investigarlo. Ojalá que los parlamentarios de verdad, en serio, hagan trabajo, pero no lo que hacen siempre, esta cosa más burda, ¿no? Un trabajo de verdad, que de verdad sea y que nos lleve a tener una instancia de seguridad de comunicaciones que tenga estándares internacionales, no como la que tenemos hoy día, parece que basta que unos chinos decidan poner un cable para que pongamos en riesgo, digamos, toda nuestra información. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos a punto de que una empresa china manejara la información de nuestros de los pasaportes? Pasaportes y carnet de identidad. Y afortunadamente a tiempo esto se revirtió, pero tuvimos aún así de que China como Estado manejara la información más sensible de los chilenos. Perfecto. No,
Perdón. disculpen. Raúl, Fernando, René, nos quedan algo así como 10 minutos para terminar, entonces vamos a hacer una vieja práctica de este programa. 3 minutos para cada uno para que quiera cerrar el tema o quiera plantear otro tema, pero yo creo que es súper interesante este tema porque, insisto, las sanciones a 3 personeros del gobierno, ¿no es cierto?, de transportes, fue lo impactante al principio, porque cómo Estados Unidos hace esto con nuestra soberanía, si Chile es un país soberano que puede tomar determinaciones, perfecto, pero ha quedado como en segundo o tercer plano porque nos hemos ido enterando con el correr de los días de circunstancias más de fondo. Entonces, a la larga, si no había este tipo de sanciones, ¿qué iba a pasar con esto que ¿Nos habríamos enterado? exacto? Una vez más, ¿no es cierto? Nos enteramos, la opinión pública se entera por pronunciamientos que muchas veces no se esperan y que no tienen que ver con las situaciones de fondo y comienza a engendrarse toda esta maraña de situaciones que nos debiera llevar a una investigación y que permita decir, bueno, esto era viable, no era viable, por qué se hizo, por qué no se hizo, por qué el expresidente Piñera, que en paz descanse, ya tengo entendido de que este proyecto lo había dejado en nada, considerando que tenía algunos antecedentes. ¿Qué situación ha pasado? Raúl Celis. Sí, a mí me gustaría aclarar por qué nosotros decimos le entregamos a los chinos, que los chinos acá, que los chinos allá. Lo que ocurre es que China tiene un gobierno dictatorial. Hay un capitalismo, pero un régimen que uno podría calificar de capitalismo de Estado, donde el Estado controla más del 50% y el resto lo tiene privados, pero que forman parte de la jerarquía, por decirlo de alguna manera, del Partido Comunista. Entonces, aquí no es simplemente un intercambio comercial, ¿ah? Sino que hay un aspecto político y un aspecto político clave. Nosotros estamos del lado de las democracias, que es lo que representa Occidente, o estamos del lado de formar parte de un bloque de dictaduras de oligarcas, como son los rusos, o de partido único, como es el Partido Comunista Chino. Ese es el punto central. No es que uno le tenga mala a los A chinos y China. buena a los norteamericanos. Aquí el problema es otro. ¿Ah? El problema es que nosotros estamos por una sociedad libre, una sociedad democrática, donde la población elija a sus autoridades y no por un régimen dictatorial que podría manejar, como digo, todos los datos, no solamente de Chile, sino que también de Latinoamérica con estos cables submarinos. Ahora, claro, en ese aspecto se ha tratado de plantear el asunto de que China es el principal socio económico de Chile, entonces, ¿cómo afectaría esto a la economía chilena? Se ha Por llevado por eso el digo que otro. es una cosa, por eso que digo, Sí, Bernardo, que es una cosa distinta. Una cosa es el intercambio comercial, ¿ah? Y otra es la dependencia política, ¿ah? Y la dependencia política sí que es delicada. O sea, estar alineado con un bloque donde los líderes son dictadores de distintas categorías nos lleva a que el día de mañana en Chile tengamos el mismo sistema a través de gobiernos militares, a través de partido único, pónganle el nombre El apellido que que, se quiera. que es claro, el apellido que se quiera. Pero ese es el punto grave, el político. El económico, no, ahí es una cosa distinta. Yo sé que hay muchos que lo podrían discutir, pero el hecho es que el principal socio comercial de Chile es China perfecto. en materia comercial. ¿Ah? Y ahí, por eso digo que son campos distintos que hay que separarlo del comercial del Importante, político. importante explicarlo de esa forma. Les pido que se sigan a los tiempos a Fernando y a René, porque ya me Mm. avisaron de dirección que estamos en los minutos precisos para terminar. Fernando, estoy con usted. No, solamente complementar lo que estaba mencionando Raúl, en términos de que China ya ha intentado establecer este tipo de patrón de relación en varias ocasiones anteriores. El más recordado fue la oferta gobierno-gobierno de establecer un ferrocarril de San Antonio y Viña del Mar a Santiago.
Cuando el Estado chileno planteó que eso tenía que hacerse a través de una licitación internacional y se presentó un grupo centrado precisamente en una compañía de la quinta región, los chinos inmediatamente abandonaron el proyecto. Lo que ellos están buscando es control e influencia, y esto lo han ejercido en docenas de lugares, está estudiado. Países como Sri Lanka, Tanzania, Mozambique, Argentina y Brasil han recibido presiones, bueno, y Perú más recientemente. Un segundo elemento que también es fundamental en este proceso es que una compañía estatal china con presencia local tiene una capacidad de influencia que es directa sobre el Estado chileno, sobre el manejo de información. Esto no se trata de que los chinos sean buenos y los americanos malos o viceversa. Lo que se trata es que directamente esto nos generaría, o más bien nos estaba siendo presentado sin debate nacional, un sistema que iba a implicar un cambio de bando, cuando la postura chilena en este tipo de procesos ha sido de equidistancia. De alguna manera, a través de la firma de este cable, la administración Boric en sus momentos finales iba a introducir un cambio geoestratégico masivo en la posición de Chile en el mundo. Y todo esto entre gallos y medianoche y a matacaballo. Y finalmente, con el respeto del caso, pero cuesta creer que esto sea negligencia. Cuando hay tantos órganos, uno comienza a pensar por lo menos en digamos, o en culpa agravada o derechamente en dolo. ¿Esto estaba pensado así? Digamos, esto es lo suficientemente grande para pensar. ¿Se necesitó realmente que llegara a Estados Unidos a informarnos lo que estaba ocurriendo? O sea, las consecuencias. Buen interrogante, Fernando. Termino con usted, René Luez, este programa y con su opinión, para cerrar ya el tema. Mira, China no se mete en guerras físicas. Sus influencias comerciales, de influencia a través de, por ejemplo, no sé, esta ruta de la seda que está De la haciendo en todas seda. partes de la seda en algunas partes del mundo. En China son los malls chinos. Esa es la influencia que tenemos en China. Yo creo que no existe ningún país en el mundo que tenga la cantidad de malls chinos que tiene Chile, porque el modelo para Chile es ese. Bueno, segundo, ahí hoy, independientemente de la calidad de los productos, independientemente de la falta de rotulación cuando son productos, digamos, alimenticios, o de la evasión de IVA, que es brutal hoy día a través de los malls chinos. No sabemos si hay gente especializada, digamos, que manejan estos poderes en Chile, que tienen que ver con estos malls chinos, que informan a su país respecto de temas de seguridad. No lo sabemos, es preocupante, porque China eso es su influencia. Desde el punto de vista comercial, tenemos el 40% de las exportaciones para China, el 50% de cobre para China. O sea, es importante para nosotros, el primer punto comercial. Pero yo creo que ese es el ámbito de relaciones con China, relaciones comerciales, porque en eso son más libremercadistas que Estados Unidos. Estados Unidos pone aranceles como quien, y se pasa por el aro Trump nuestros acuerdos comerciales de libre comercio. Él le da lo mismo, pone aranceles y le afectan a Estados Unidos. Por lo menos con China tenemos unas relaciones comerciales que son más sanas, pero tenemos esta segunda área, que es más neoliberal. Exactamente. Pero tenemos esta área oscura, esta área de influencia, de información, donde China es, a mi juicio, un país peligroso porque es información muy relevante y muy sensible de todos nosotros. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que viene. Le pondría ojo a la influencia en Chile, no comercial, sino que a la influencia a través de estos malls chinos, que son verdaderas superestructuras, que además están matando mucho comercio local, Perfecto. como ya China mató al comercio más industrial que ha tenido Chile hace un tiempo atrás. Perfecto, estamos terminando, ya me avisan de dirección. Solo dos ideas. Muy cortitas, por favor, muy cortitas. China es el principal socio comercial, pero el principal inversionista en Chile es Estados Unidos. Paradójicamente, buena parte del capital norteamericano en la minería exporta cobre a China. Uno. Este es un método chino más que demostrado, hay que tener cuidado. Perfecto. Nada más. He escuchado a algunos especialistas que dicen, enfatizan que los dos países más capitalistas en la actualidad son los dos países que tienen una raigambre comunista, como es China y Rusia. Que son de alguna forma son los países más capitalistas que hay actualmente en el mundo, más que Estados Unidos.
Bueno, La ironía es capitalismo de Estado, pero bueno, eso exacto. es otra cosa. Estamos terminando esta cita regional. Interesante análisis de temas importantes como el de gendarmería. Es destacable, pero más allá al tema del fondo, que ha causado muchas complicaciones actualmente entre el gobierno chileno y el gobierno de Estados Unidos. Raúl Celis, abogado, exintendente académico, ha sido un gusto conversar con usted y tenerlo en esta cita regional. Que tenga una muy buena semana, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación y aprovechar de decirle también a los televidentes de que visiten el Museo del Inmigrante. Yo Extraordinario. estuve hace unos días y creo que es un gran aporte para la ciudad de Valparaíso, una gran iniciativa y un Exacto. gran aporte para nuestra ciudad. El valor de la entrada se paga 12.000 totalmente. pesos. Extraordinario, extraordinario. Sí, absolutamente. Gracias, Fernando Wilson, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. René Luez, ex concejal de Viña del Mar, también ha sido un gusto tenerlo en este programa Cita Regional. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Oye, excelente la conversación, buen antecedente y para la gente ojalá que le quede más claro. Y lo último, solamente un pequeño, oye, un saludo especial a nuestra Viña Marina, a la Mon Laferte, nacida en Gómez Carreño, nuestra Viña Marina, que estuvo extraordinaria en el Festival de Viña del Mar, un orgullo para nosotros. Perfecto. Independientemente de lo que la gente piensa de su idea política, es una tremenda artista que deja el número de Chile, de Viña del Mar, muy en alto. Muchas gracias, René, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Fernando, y a ustedes muchas gracias por ser parte de este programa Cita Regional. Y claro, antecedentes que se tengan parte de la conversación, es importante que usted lo maneje y también pueda considerarlo a la hora de conversar de temas como estos con su familia y también con quienes son sus amigos. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.